Imagina descender a las profundidades del océano, donde la luz del sol apenas llega, y encontrarte frente a frente con un gigante de acero que lleva décadas guardando secretos. Un submarino nazi, silencioso testigo de una época oscura, yace en el fondo marino como una cápsula del tiempo. Pero lo que los buzos encontraron dentro no fue solo historia militar, fue un viaje al corazón de la humanidad en su momento más extremo. Suscríbete al canal si quieres descubrir los misterios más impactantes de la Segunda Guerra Mundial. En las aguas frías del Atlántico Norte, a más de 70 metros de profundidad, un equipo de buzos especializados en arqueología submarina estaba llevando a cabo una misión de rutina. Buscaban restos de naufragios históricos, documentando la historia sumergida bajo las olas. Nadie esperaba lo que estaba por venir. El sonar detectó una anomalía, una forma alargada, metálica, perfectamente simétrica. Los corazones comenzaron a latir más rápido. Todos sabían lo que significaba esa silueta. Era un U-Boot, uno de los legendarios submarinos alemanes que aterrorizaron los océanos durante la guerra. Cuando los primeros buzos descendieron, la visibilidad era limitada. El agua turbia y las corrientes complicaba cada movimiento. Pero ahí estaba, emergiendo de la oscuridad como un fantasma, el casco oscuro, cubierto de organismos marinos, las torretas oxidadas, las marcas de batalla evidentes en su estructura. Era un U-Boot tipo 7, el modelo más común de la Kriegsmarine, diseñado para la caza silenciosa de convoys aliados. Pero había algo diferente en este. No mostraba daños catastróficos. No había señales de una explosión devastadora. Parecía que simplemente se había hundido, llevando consigo todo lo que había dentro. La decisión fue unánime, había que entrar. Pero acceder al interior de un submarino hundido es una de las operaciones más peligrosas que un buzo puede realizar. Los espacios son estrechos, claustrofóbicos, laberínticos. Las estructuras pueden colapsar en cualquier momento. La oscuridad es absoluta. Y el tiempo bajo el agua es limitado. Aún así, la curiosidad científica y el deber de preservar la historia prevalecieron. ¿Alguna vez te has preguntado qué se siente explorar un lugar donde el tiempo se detuvo hace más de 70 años? En los próximos minutos vas a descubrir exactamente eso, y lo que encontraron superó cualquier expectativa. El primer buzo que logró penetrar el casco entró por la escotilla de la torre de mando. Esa pequeña apertura, diseñada para permitir el acceso rápido durante emergencias, ahora era la única puerta hacia el pasado. Con su linterna atravesando la oscuridad, comenzó a descender por la escalerilla vertical. El agua dentro del submarino estaba sorprendentemente clara, preservada por la falta de corrientes. Y entonces lo vio, el interior estaba prácticamente intacto. La sala de control central era una maraña de válvulas, manómetros, palancas y cables. Todo seguía en su lugar, como si la tripulación acabara de abandonar el puesto. Los asientos de los operadores, aunque corroídos por el tiempo, mantenían su forma. Las placas de identificación en alemán aún eran legibles. Pero lo más impactante no era la tecnología. Era lo personal. En un rincón, colgado de un gancho oxidado, había un abrigo de lana. En otro, una taza de metal, todavía sujeta a la mesa por un soporte diseñado para evitar que se cayera durante las maniobras. Los tripulantes habían vivido aquí, había respirado este mismo aire, había compartido este espacio imposiblemente reducido. El buzo continuó avanzando hacia la proa, donde se encontraban los compartimentos de descanso de la tripulación. Y aquí fue donde el descubrimiento tomó un giro profundamente conmovedor. Las literas, esas camas estrechas apiladas en 3 niveles contra las paredes metálicas, seguían equipadas con mantas y almohadas. Algunas conservaban objetos personales, fotografías dentro de fundas impermeables, cartas escritas en papel ahora frágil como el cristal, pequeñas Biblias de bolsillo, diarios personales. Estos hombres no eran solo soldados. Eran hijos, hermanos, padres, esposos. Y todos llevaban consigo pedazos de hogar dentro de esa máquina de guerra. Una de las fotografías mostraba a una joven mujer sonriente, sosteniendo a un bebé en sus brazos. En el reverso, con tinta desteñida pero aún legible, había una inscripción: "Te espero en casa. Siempre tuyo". Otra imagen capturaba a un grupo de marineros jóvenes, todos vestidos de civil, riendo frente a una cervecería en Hamburgo. Sus rostros estaban llenos de vida, de esperanza, de juventud. Era imposible no sentir la conexión humana.
Estos objetos transformaban las estadísticas de guerra en historias reales, en vidas interrumpidas. En la cocina, increíblemente pequeña para alimentar a más de 40 hombres, aún quedaban utensilios colgados en sus soportes. Ollas, sartenes, cucharones, todo diseñado para funcionar en condiciones de mar agitado. El cocinero de un U-boat era una figura clave. En un espacio donde no cabía un horno convencional, donde el agua dulce era un recurso precioso y donde las provisiones frescas duraban apenas una semana, crear comidas que mantuvieran la moral era un arte. Los buzos encontraron latas de conserva alemanas, algunas todavía selladas, carne enlatada, vegetales en salmuera, galletas duras empacadas en cajas metálicas. Y algo más, botellas de vino, guardadas cuidadosamente, probablemente reservadas para ocasiones especiales o para momentos en que la moral necesitaba un empujón. ¿Te has preguntado alguna vez cómo era la vida diaria dentro de uno de estos submarinos? Pronto vas a entender por qué estos hombres desarrollaban lazos tan profundos, por qué la camaradería era su única forma de sobrevivir no solo al enemigo, sino a las condiciones brutales del propio submarino. Los U-boats tipo 7 medían apenas 67 metros de largo y 6 metros de ancho. Dentro de ese cilindro de acero, diseñado para resistir presiones abismales, vivían entre 44 y 52 hombres durante patrullas que podían extenderse de 6 a 12 semanas. No había privacidad. No había espacio personal. Todo era compartido, todo era colectivo. Las literas se usaban en sistema de camas calientes. Cuando un marinero salía de su turno de 6 horas, otro que acababa de terminar su descanso ocupaba inmediatamente ese mismo espacio. El calor corporal, el olor, la humedad, todo se transfería de un hombre a otro en un ciclo interminable. El aire dentro del submarino era otro desafío constante. Durante las inmersiones prolongadas, especialmente cuando evitaban ataques de destructores enemigos, podían pasar hasta 24 horas sumergidos. Los motores diésel no podían funcionar bajo el agua, porque consumían oxígeno, así que dependían de baterías eléctricas. Pero esas baterías también emitían gases peligrosos. El dióxido de carbono se acumulaba. El aire se volvía denso, pesado, tóxico. Los hombres comenzaban a sentir dolores de cabeza, náuseas, dificultad para respirar. Y no podían hacer nada más que esperar, conservar energía, moverse lo menos posible. La higiene era prácticamente inexistente. Había un solo inodoro para más de 40 hombres, y usarlo requería seguir un procedimiento complejo de válvulas y presurización. Un error podría resultar en un desastre maloliente. Las duchas eran imposibles. El agua dulce era demasiado valiosa para desperdiciarla en limpieza personal. Los hombres podían pasar semanas sin lavarse completamente. El olor dentro del submarino era legendario, una mezcla de sudor, combustible diésel, comida en descomposición, humedad y los gases de las baterías. Los veteranos decían que podías identificar a un submarinista por el olor incluso días después de que había desembarcado. En el compartimento de torpedos de proa, los buzos hicieron otro descubrimiento inquietante. 4 torpedos permanecían en sus tubos de lanzamiento, listos pero nunca disparados. Cada torpedo G7 pesaba casi 2 toneladas y medía más de 7 metros. Eran armas sofisticadas para su época, capaces de ajustar la profundidad automáticamente y mantener un curso recto hacia su objetivo. Pero también eran temperamentales. Los mecanismos podían fallar. A veces explotaban prematuramente. Otras veces simplemente no detonaron al impactar. Los submarinistas vivían rodeados de toneladas de explosivos, durmiendo literalmente encima de ellos, sabiendo que un solo golpe enemigo podía convertir su hogar en una tumba instantánea. Y eso planteaba la pregunta inevitable: ¿qué le había pasado a este submarino? ¿Por qué se hundió con todos sus torpedos intactos? En los próximos minutos vas a descubrir la teoría más probable, y es más trágica de lo que imaginas. Los registros históricos sugieren que este U-boat en particular había estado en patrulla en el Atlántico Norte durante el invierno de 1943, uno de los periodos más brutales de la Batalla del Atlántico. Para entonces, los aliados habían desarrollado tecnologías que estaban cambiando el equilibrio de poder, el radar de onda corta, el sonar mejorado, las cargas de profundidad más efectivas, y sobre todo, los aviones de largo alcance que podían patrullar áreas previamente inalcanzables. Los U-boats, que habían dominado los océanos durante los primeros años de la guerra, ahora eran cazados.
El análisis del casco reveló algo crucial: no había agujeros de explosión, no había daños por cargas de profundidad, no había evidencia de ataque aéreo. Pero sí había signos de daño en el snorkel, ese tubo retráctil que permitía al submarino respirar aire fresco y operar los motores diésel mientras permanecía apenas bajo la superficie. Si el snorkel se dañaba durante una tormenta o un ataque, el submarino tenía solo dos opciones: emerger completamente, exponiéndose a aviones y barcos enemigos, o permanecer sumergido con reservas de aire limitadas. La teoría más aceptada es que este U-Boat sufrió un fallo mecánico catastrófico en su snorkel durante una tormenta invernal. Incapaces de emerger debido a la presencia enemiga detectada por radio, la tripulación tomó la decisión de permanecer sumergida. Pero las baterías se agotaron. El aire se volvió irrespirable. Y lentamente, trágicamente, los 48 hombres a bordo simplemente se quedaron sin oxígeno. No hubo explosión. No hubo caos. Solo un silencio progresivo mientras cada hombre, uno por uno, perdía la conciencia. El submarino, sin control, descendió lentamente hasta el fondo marino, donde permaneció intacto durante más de 7 décadas. Los buzos encontraron evidencia de esto en el compartimento central. Los cuerpos, preservados en algunos casos por las bajas temperaturas y la falta de oxígeno, seguían en sus posiciones. Algunos estaban en sus literas, como si se hubieran quedado dormidos. Otros estaban sentados en sus estaciones, con las manos aún sobre los controles. Uno de los oficiales estaba en su pequeño camarote, con un diario abierto sobre el escritorio. Las últimas entradas describen la desesperación creciente, las baterías fallando, el aire volviéndose tóxico, la conciencia de que no había escape. La última línea, escrita con caligrafía cada vez menos firme, decía simplemente: que Dios proteja a nuestras familias. Este descubrimiento impactó profundamente al equipo de buzos y a la comunidad histórica mundial. No era solo un naufragio, era una tumba de guerra. Y plantea dilemas éticos complejos. ¿Deberían extraer los objetos personales para preservarlos en museos? ¿O deberían dejar el submarino intacto como memorial submarino? ¿Qué hacer con los restos de la tripulación? ¿Alguna vez has pensado en la responsabilidad de preservar la memoria de quienes murieron en circunstancias tan extremas? En unos momentos vas a entender por qué esta historia cambió la forma en que tratamos los naufragios de guerra. La decisión final fue convertir el sitio en un lugar protegido. Se estableció una zona de exclusión alrededor del submarino. Los buzos solo pueden visitarlo con permisos especiales y bajo estrictas regulaciones. Se extrajeron algunos objetos personales, pero solo aquellos que corrían riesgo de deterioro irreversible, y todos fueron tratados con el máximo respeto. Las cartas, fotografías y diarios fueron digitalizados y entregados a instituciones históricas alemanas, que iniciaron un proyecto para identificar a los tripulantes y contactar con sus familias sobrevivientes. Y aquí la historia tomó otro giro profundamente emotivo. Una de las fotografías permitió identificar a un marinero llamado Klaus Müller. Su nieta, una mujer de 60 años que nunca había conocido a su abuelo, recibió la noticia de que finalmente sabían qué le había pasado. Klaus había desaparecido en 1943. Su familia nunca supo si había muerto, si era prisionero, si simplemente había desertado. Durante décadas, vivieron en la incertidumbre. Ahora, 70 años después, tenían respuestas. Y tenían sus palabras, preservadas en cartas que nunca fueron enviadas. En una de esas cartas, Klaus le escribía a su hija recién nacida, a quien nunca llegó a conocer: mi pequeña Anna, cuando leas esto, espero que el mundo esté en paz. Espero que nunca conozcas el horror de la guerra, que nunca sientas el miedo que siento cada día en este tubo de metal. Pero quiero que sepas que, incluso aquí, en la oscuridad del océano, pienso en ti. Cada ola que golpea el casco me recuerda que en algún lugar, bajo el mismo cielo, estás tú. Y eso me da fuerzas. Anna, la hija que Klaus nunca conoció, murió en 1995. Pero su hija, la nieta de Klaus, ahora tenía esas palabras. Tenía la voz de un abuelo que había sido solo un nombre en un documento oficial. Y eso cambió su vida. Organizó un memorial privado, llevó las cartas al sitio del naufragio, y en una ceremonia simbólica, las depositó en el océano sobre el lugar donde yacía su abuelo. Dijo: ahora sé quién fue. No fue solo un soldado.
Fue un padre que amaba a su hija antes de conocerla. Y eso es lo que voy a recordar. Historias como esta se repitieron con otras familias. 5 tripulantes más fueron identificados gracias a los objetos personales. Cada identificación traía cierre, pero también renovaba el dolor de una pérdida que había sido abstracta durante décadas. Una de las viudas de guerra, ahora con más de 90 años, dijo en una entrevista: siempre supe que no volvería. Pero nunca supe cómo murió. Imaginé explosiones, agonía. Ahora sé que estaba en silencio, con sus compañeros. Y de alguna forma, eso me da paz. El submarino también reveló detalles fascinantes sobre la vida diaria que complementan lo que ya sabíamos de testimonios de sobrevivientes. En el compartimento de radio, los buzos encontraron un cuaderno donde el operador anotaba mensajes interceptados. No solo comunicaciones militares, sino también emisiones de radio civiles, noticias, música, programas de entretenimiento. Los submarinistas, aislados del mundo durante semanas, se aferraban a cualquier conexión con la normalidad. Escuchaban sinfonías de Beethoven transmitidas desde Berlín. Seguían los resultados de partidos de fútbol. Y cuando captaba emisiones enemigas en inglés, también las escuchaban, tratando de entender el mundo más allá de su guerra. Uno de los hallazgos más conmovedores fue un pequeño tablero de ajedrez improvisado, tallado en madera y con piezas hechas de tuercas y tornillos pintados. El ajedrez era el pasatiempo más popular en los U-Boats. No requería espacio, no hacía ruido, y podía proporcionar horas de distracción. Las partidas se jugaban en silencio durante las inmersiones prolongadas, con los jugadores comunicándose solo con gestos. Era una forma de mantener la mente activa, de escapar mentalmente de la realidad claustrofóbica. También encontraron cartas que nunca fueron enviadas, escritas pero guardadas esperando el regreso a puerto. Algunas eran cartas de amor, llenas de nostalgia y promesas. Otras eran cartas a padres, describiendo la vida en el submarino con un optimismo forzado para no preocupar a la familia. Y algunas eran cartas a amigos, sinceras y crudas, admitiendo el miedo, la duda, el cuestionamiento de por qué estaban ahí. Un marinero escribió: no sé si lo que hacemos está bien o mal. Solo sé que estamos aquí, y tenemos que confiar en que los que están arriba saben más que nosotros. Pero cuando veo hundir un barco mercante y pienso en las familias que esperan a esos marineros, me pregunto si somos muy diferentes. Este tipo de reflexiones humaniza a hombres que a menudo son retratados solo como parte de la máquina de guerra nazi. La realidad era mucho más compleja. Muchos submarinistas no eran miembros del partido nazi. Eran marineros profesionales, reclutados o voluntarios, que seguían órdenes en una jerarquía militar. Algunos creían en la causa. Otros solo querían sobrevivir. Y todos compartían el mismo destino incierto. Solo el 25% de los submarinistas alemanes sobrevivió a la guerra. De los 40.000 hombres que sirvieron en U-Boats, cerca de 30.000 murieron en acción o en accidentes. Era una de las tasas de mortalidad más altas de cualquier rama militar en cualquier ejército de la Segunda Guerra Mundial. ¿Te has preguntado cómo estos hombres lograban mantener la cordura en condiciones tan extremas? Dentro de poco vas a descubrir los mecanismos psicológicos y las tradiciones que desarrollaron para sobrevivir no solo físicamente, sino mentalmente. La estructura social dentro de un U-Boat era única. A diferencia de los barcos de superficie, donde había clara separación entre oficiales y tripulación, en un submarino todos compartían el mismo espacio reducido. El comandante dormía en un camarote apenas más grande que un armario. Los oficiales comían en la misma mesa que los suboficiales cuando el espacio lo permitía. Esta proximidad forzada creaba una dinámica diferente. El respeto no se basaba solo en el rango, sino en la competencia, la experiencia y la capacidad de mantener la calma bajo presión. El comandante de un U-Boat era una figura casi mítica. Tomaba decisiones de vida o muerte constantemente, cuándo atacar, cuándo huir, cuándo sumergirse, cuándo emerger. Un buen comandante podía llevar a su tripulación a casa sanos y salvos después de misiones imposibles. Uno malo podía matarlos a todos con un solo error de juicio. Los submarinistas más experimentados desarrollan un instinto casi sobrenatural. Podían interpretar el sonido de las hélices enemigas y determinar la distancia y velocidad con precisión asombrosa. Podían sentir cambios sutiles en el movimiento del submarino que indican problemas mecánicos antes de que los instrumentos los detectaran.
El ingeniero jefe tenía otro rol crucial. Él era responsable de mantener funcionando una máquina increíblemente compleja en condiciones adversas. Los motores diésel, las baterías eléctricas, los sistemas de aire comprimido, las bombas de lastre, los timones de profundidad, los giroscopios, todo tenía que funcionar perfectamente. Un fallo podía significar quedarse atrapados en el fondo o ser incapaces de sumergirse cuando aparecía el enemigo. Los ingenieros trabajaban turnos interminables, durmiendo junto a sus máquinas, escuchando cada sonido, anticipando cada problema. El operador de sonar, conocido como el oído de oro, era quien detectaba amenazas y oportunidades. En la oscuridad submarina, donde no se podía ver nada, el sonido lo era todo. Podía identificar tipos de barcos por el sonido de sus motores. Un destructor sonaba diferente a un mercante, un convoy rápido diferente a uno lento. Durante los ataques de cargas de profundidad, era quien seguía la posición de los destructores enemigos, informando al comandante para ejecutar maniobras evasivas. El estrés de ese rol era inmenso. Un error de interpretación podría llevar al submarino directo hacia el peligro. Y luego estaba el cocinero, que aunque parezca un rol menor, era fundamental para la moral. En un ambiente tan brutal, la comida era uno de los pocos placeres. Un buen cocinero podía transformar conservas básicas en comidas memorables. Algunos llegaban a ser creativos, pescaban cuando el submarino estaba en superficie, improvisaban postres con ingredientes limitados, organizaban festines para celebrar éxitos. Se cuenta la historia de un cocinero que preparó un pastel de cumpleaños para un tripulante usando galletas machacadas, leche condensada y mermelada, horneando de alguna manera en una cocina sin horno. Ese tipo de gestos mantenía viva la humanidad. Las tradiciones y supersticiones también jugaron un papel importante. Como en cualquier cultura marinera, los submarinistas desarrollaron rituales. Nunca se mencionaba el número 13. No se silbaba dentro del submarino porque traía mala suerte. Algunos llevaban amuletos de buena suerte, medallones religiosos, fotografías de seres queridos, pequeños objetos regalados por sus madres o esposas. Antes de cada patrulla, muchos asistían a misas o servicios religiosos, rezando por un regreso seguro. También había humor, oscuro pero necesario. Bromas sobre la muerte, sobre el enemigo, sobre sus propias condiciones miserables. El humor era una válvula de escape psicológica. Los tripulantes inventaron apodos para todo. Los destructores enemigos eran latas de sardinas, las cargas de profundidad eran tambores, emerger después de una inmersión larga era respirar como civiles. Este lenguaje compartido creaba cohesión, un sentido de identidad grupal que los separaba del mundo exterior. Cuando regresaban a puerto después de patrullas exitosas, los submarinistas recibían tratamiento de héroes. Desfiles, medallas, permisos extendidos, acceso a resorts de descanso en lugares pintorescos. La propaganda nazi los presentaba como la élite de la marina, los lobos grises invencibles. Pero ellos sabían la verdad. Sabían que cada patrulla podría ser la última. Sabían que las probabilidades estaban en su contra. Y eso creaba una mentalidad única, vivir intensamente cada momento en tierra, porque el océano podría reclamarlos en cualquier momento. Las relaciones familiares se volvían complicadas. Las esposas vivían en constante ansiedad, sin saber si sus maridos estaban vivos o muertos durante meses. Los hijos crecían con padres ausentes que aparecían esporádicamente, diferentes, más serios, más distantes. Algunos submarinistas confesaban en cartas que se sentían más cómodos en el submarino que en casa, porque en el submarino sabían que se esperaba de ellos, cómo actuar, cómo sobrevivir. En casa, tenían que fingir normalidad en un mundo que ya no entendían. El submarino descubierto también contenía el diario del comandante, un documento histórico invaluable. En él describe no solo las operaciones militares, sino también sus reflexiones personales. Hablaba del peso de la responsabilidad, de las decisiones imposibles. En una entrada, después de hundir un barco mercante, escribió: «He enviado hombres al fondo del océano. Hombres como nosotros, con familias esperándolos. La guerra nos convierte en asesinos de gente que en otras circunstancias podríamos llamar amigos. No sé cómo viviré con esto cuando todo termine. Si es que termina». Este tipo de introspección era rara en documentos militares oficiales, pero común en diarios personales. Los comandantes, especialmente, llevaban el peso de cada vida perdida,
tanto de su tripulación como del enemigo. Algunos desarrollan problemas psicológicos, insomnio, ansiedad, pesadillas recurrentes. Pero tenían que mantener una fachada de control absoluto porque la tripulación dependía de su liderazgo y confianza. El descubrimiento del submarino también reavivó debates históricos sobre la moralidad de la guerra submarina. Los U-Boats se hicieron infames por atacar barcos mercantes sin previo aviso, una práctica que violaba las convenciones navales tradicionales. Sin embargo, la orden venía directamente del alto mando alemán como parte de la estrategia de bloqueo económico contra Gran Bretaña. Los submarinistas simplemente ejecutaban órdenes. Pero eso no elimina la cuestión moral. ¿Hasta qué punto un soldado es responsable de las órdenes que cumple? Algunos submarinistas rechazaban atacar ciertos objetivos. Hay casos documentados de comandantes que permitieron que barcos hospital o botes salvavidas escaparan, a pesar de las órdenes estrictas de hundirlos. Estas acciones de humanidad en medio de la guerra podían resultar en cortes marciales, pero algunos oficiales las tomaban de todos modos, siguiendo su brújula moral interna. Uno de los comandantes más famosos, Otto Kretzmer, era conocido por rescatar supervivientes enemigos cuando era posible, proporcionándoles agua, comida y direcciones hacia tierra. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se procesaba el trauma de la guerra en una época sin terapia psicológica moderna? En los próximos minutos vas a descubrir cómo estos hombres lidiaban con experiencias que hoy conoceríamos claramente como estrés postraumático. No existía el concepto de salud mental tal como lo conocemos ahora. Los marineros que mostraban signos de colapso nervioso eran considerados débiles o cobardes. La fatiga de combate se trataba con descanso breve y luego vuelta al servicio. No había consejeros, no había terapia grupal, no había reconocimiento oficial del daño psicológico que la guerra inflige. Los hombres simplemente tenían que aguantar. Pero aguantaba a su manera. Algunos se volvían hacia la religión, encontrando consuelo en la fe. Otros hacia el alcohol, bebiendo en exceso durante los permisos en tierra. Muchos se aislaban emocionalmente, construyendo muros psicológicos para protegerse del horror que presenciaban. Y algunos simplemente se quebraban. Hay registros de marineros que se negaban a regresar después de permisos, desertando o incluso intentando autolesionarse para evitar otra patrulla. Estos casos eran tratados con severidad, arrestos, degradación de rango, en casos extremos incluso ejecución por deserción. Los pocos submarinistas que sobrevivieron la guerra y vivieron hasta edad avanzada a menudo hablaban de las pesadillas que los perseguían décadas después. Sueños de ahogarse, de quedar atrapados en el submarino mientras se hundía, de escuchar el sonido de cargas de profundidad explotando. Muchos desarrollaban claustrofobia y evitaban espacios cerrados por el resto de sus vidas. Algunos no podían estar cerca del océano sin sentir pánico. El trauma no se borraba, simplemente se enterraba profundamente. El descubrimiento del submarino también permitió a los historiadores estudiar aspectos técnicos que solo se conocían por documentos. Ver los sistemas de control en su contexto real proporcionó nueva comprensión de cómo operaban estos submarinos. Los manuales técnicos podían describir procedimientos, pero ver la disposición real de válvulas y palancas revelaba la complejidad y el nivel de habilidad requerido. Era evidente que operar un U-Boat requería entrenamiento intensivo y coordinación perfecta entre todos los tripulantes. El entrenamiento de los submarinistas alemanes era notoriamente riguroso. Duraba meses e incluía no solo preparación técnica sino también pruebas psicológicas diseñadas para eliminar a cualquiera que pudiera quebrar bajo presión. Los aspirantes tenían que demostrar que podían mantener la calma en situaciones claustrofóbicas, trabajar eficientemente bajo estrés extremo y seguir órdenes sin dudar. Los que pasaban este filtro eran considerados la élite. Pero incluso la mejor preparación no podía replicar completamente la realidad. La primera patrulla de combate era siempre un shock. El primer ataque con cargas de profundidad. Cuando el submarino temblaba violentamente con cada explosión cercana, cuando las luces parpadeaban, cuando se escuchaba el crujido del casco bajo presión, cuando el agua comenzaba a filtrarse por las juntas, ese era el momento de verdad. Algunos hombres se paralizaban. Otros descubren reservas de valor que no sabían que poseían. Y todos entendían finalmente que esto era real, que podían morir en cualquier momento. Los veteranos desarrollan una capacidad casi sobrenatural de leer la situación. Podían distinguir entre una carga de profundidad peligrosamente cerca y una que explotaba a distancia segura solo por el sonido.
Sabían cuando un destructor enemigo había perdido su rastro y cuando estaba cerrando para el golpe final. Aprendían a confiar en sus compañeros absolutamente, porque su vida dependía literalmente de que cada hombre hiciera su trabajo perfectamente. El compartimento de torpedos de popa, el último que los buzos exploraron, reveló más historias personales. Allí, donde el espacio era aún más reducido, los hombres habían creado un pequeño santuario improvisado. Fotografías pegadas en las paredes metálicas, dibujos hechos con lápiz que mostraban paisajes de caza, pequeñas notas de ánimo escritas por compañeros. Era evidente que estos hombres habían tratado de mantener viva su humanidad incluso en el lugar más inhumano. Uno de los dibujos mostraba una casa de campo con jardín, árboles, un perro corriendo. Debajo, alguien había escrito, ¿a dónde voy cuando cierro los ojos? Esa capacidad de escapar mentalmente, de visualizar lugares seguros y momentos felices, era probablemente lo que mantenía a muchos cuerdos. En las horas más oscuras, cuando el submarino estaba bajo ataque y no había nada que hacer más que esperar y rezar, esos refugios mentales eran su salvación. El legado del descubrimiento de este submarino va más allá de lo histórico. Ha cambiado la conversación sobre cómo recordamos y honramos a aquellos que murieron en guerras, incluso cuando luchaban por causas que ahora reconocemos como profundamente equivocadas. Estos hombres eran parte de la máquina militar nazi, sí, pero también eran individuos con esperanzas, miedos, familias. Su muerte fue trágica, sin importar el uniforme que llevaban. Los museos que ahora exhiben algunos de los objetos recuperados han adoptado un enfoque cuidadoso. No glorifican la guerra ni el régimen nazi. En cambio, presentan estas historias como recordatorios de la humanidad que persiste incluso en contextos de inhumanidad. Las cartas, fotografías y diarios se exhiben junto con contexto histórico que explica las atrocidades del régimen que estos hombres servían, creando una narrativa compleja que no simplifica ni heroiza. ¿Has considerado alguna vez cómo las generaciones futuras recordarán los conflictos de nuestra época? Dentro de poco vas a entender por qué preservar estas historias, completas y sin simplificar, es crucial para evitar repetir los errores del pasado. El submarino permanece ahora como un monumento submarino, visitado ocasionalmente por buzos autorizados y documentalistas. Se ha convertido en parte de un museo submarino más amplio, junto con otros naufragios de guerra en la región. Estos sitios sirven como aulas subacuáticas, enseñando sobre la guerra de formas que ningún libro o película puede replicar. Ver los espacios reales donde sucedieron estas historias tiene un impacto visceral que transforma la comprensión abstracta en conexión emocional real. Los familiares de la tripulación han organizado expediciones conmemorativas. Algunos han descendido en submarinos de investigación para ver con sus propios ojos dónde descansan sus abuelos o tíos abuelos. Estas visitas son profundamente emotivas. Una nieta describió su experiencia. Ver el submarino a través de la ventana del sumergible fue abrumador. Pensar que mi abuelo respiró su último aliento en ese lugar, rodeado de esos hombres que se convirtieron en su familia, cambió algo en mí. Ya no es solo historia. Es real. Él fue real. El proyecto de identificación continúa. Los avances en análisis de ADN han permitido identificar a más tripulantes mediante comparaciones con familiares vivos. Cada identificación trae cierre, pero también reabre heridas. Familias que habían aceptado la pérdida como abstracta ahora tienen detalles concretos. Algunos lo encuentran sanador. Otros lo encuentran más doloroso. No hay una respuesta única sobre cómo procesar este tipo de información después de tanto tiempo. La tecnología utilizada para explorar el submarino también ha avanzado significativamente. Robots submarinos equipados con cámaras de alta definición pueden ahora documentar cada centímetro del interior sin requerir que buzos humanos se pongan en riesgo. Estas exploraciones han creado modelos 3D completos del submarino, permitiendo a investigadores y público general caminar virtualmente por el interior. Es una forma de democratizar el acceso a la historia, permitiendo que personas de todo el mundo experimenten este sitio sin perturbarlo físicamente. Los documentales producidos sobre el descubrimiento han alcanzado audiencias globales, educando sobre aspectos de la Segunda Guerra Mundial que a menudo se pasan por alto. La guerra submarina, aunque crucial para el resultado del conflicto, recibe menos atención en narrativas populares comparada con batallas terrestres o aéreas. Pero la batalla del Atlántico fue decisiva. Si los U-Boats hubieran logrado cortar las líneas de suministro entre América y Europa,
la guerra podría haber tomado un rumbo muy diferente. En su punto máximo, en 1942, los U-Boats estaban hundiendo barcos más rápido de lo que los aliados podían construirlos. Churchill escribió en sus memorias que lo único que realmente me aterrorizaba durante la guerra era la amenaza de los U-Boats. Entendía que sin los suministros estadounidenses de armas, comida y combustible, Gran Bretaña no podría resistir. Los submarinistas alemanes, desde sus tubos de metal en las profundidades del océano, estaban literalmente tratando de estrangular a una nación. Pero los aliados respondieron con innovación y determinación. El desarrollo del convoy escoltado, donde grupos de barcos mercantes viajaban juntos protegidos por destructores y corbetas, redujo las pérdidas. La introducción del radar que podía detectar submarinos en superficie de noche eliminó una de las ventajas tácticas alemanas. Y finalmente, el descifrado del código Enigma permitió a los aliados anticipar las posiciones de los U-Boats y redirigir convoys alrededor de ellos. La marea cambió. Los cazadores se convirtieron en los cazados. Para 1943, las pérdidas de U-Boats se volvieron insostenibles. De los 39.000 submarinistas que sirvieron, 28.000 murieron y 5.000 fueron capturados. Eso significa que más del 75% no sobrevivieron. Estas estadísticas brutales no eran secreto. Los marineros sabían las probabilidades. Y aún así continuaban sirviendo, por lealtad, por deber, por miedo a las consecuencias de negarse, o simplemente porque no había otra opción. El servicio militar obligatorio no dejaba espacio para el rechazo.